Muy buenas. Me he decidido hacer este vídeo porque muchas personas, muchos pacientes confunden lo que es un informe médico clínico con un informe pericial. No tienen nada que ver. Muchos de nosotros, muchos pacientes, en algún momento se tienen que enfrentar a algún acto judicial, a algún acto legal. Y muchos de ellos no saben realmente qué es lo que tienen que hacer, si tienen que aportar un informe pericial, si les vale simplemente con un informe médico de su médico de cabecera o un informe médico de su especialista. Pues bien, ante esta duda voy a intentar a ver si os consigo resolver un poquito esas dudas de qué es un informe pericial, para qué se utiliza y qué es un informe clínico. El informe clínico médico simplemente es el informe que te da tu médico de cabecera, que te da tu médico especialista, que es para ti, para transmitirte información a ti sobre qué tienes que hacer ante la patología concreta que tienes, qué tienes que hacer, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los tratamientos. O bien ese informe también te va a servir para cuando se lo lleves a otro médico distinto, para darle información médica a otro médico sobre tu patología concreta. El informe médico pericial no tiene que ver con eso. El objetivo del informe médico pericial es transmitir la información a un juez concreto. Es enseñarle al juez, ilustrarle al juez sobre una serie de conocimientos sobre los que un perito médico es experto y él no tiene, el juez no tiene por qué tener esa información, por qué saber esos datos. Y nosotros lo que intentamos los peritos es intentarle darle información médica de forma objetiva para ayudarle al juez a tomar sus decisiones y dictar sentencia. Simplemente lo que intentamos hacer es aportarle información a ese juez. Por lo tanto, es un documento elaborado completamente distinto de lo que es un informe médico de un especialista. Si bien un informe clínico es algo relativamente más corto, que nos lleva mucho tiempo, un informe médico pericial es algo mucho más elaborado. Es algo mucho más elaborado que tiene que llevar su estructura concreta para intentar ser lo más objetivos posible, para intentar que no se nos olvide nada y para intentar ayudar al juez a tomar sus decisiones en la mejor medida posible. ¿Y qué debe llevar? ¿Quién debe hacer ese informe pericial? Pues bien, un informe pericial debe estar hecho por un experto en la materia, alguien que sepa de qué está hablando, que a veces no es algo tan sencillo. Por lo tanto, lo primero, un informe médico pericial debe estar hecho por un médico. Eso es algo cajón, eso es algo lógico. Pero además por un médico que sepa del tema. Yo en mi caso soy un neurólogo, pues voy a hacer mucho mejor los informes de neurología que si me toca hacer un informe pues de reumatología, de traumatología, de cardiología, de lo que sea, ¿no? Sobre todo en aspectos concretos. O sea, un neurólogo, por ejemplo, en mi caso, o un reumatólogo, pues sí que puede entrar a valorar aspectos más livianos de otra patología, porque en el fondo todos somos médicos. Pero, por ejemplo, para valorar algún tipo de cirugía mucho más concreta de otro especialista que nos pille mucho más lejos, pues no seríamos los adecuados. Si seríamos los adecuados, lógicamente, en aquellas patologías que son propias de nuestra área. Por lo tanto, necesitáis, si queréis hacer un informe pericial, primero, un médico que sepa de ese aspecto, posiblemente y mucho mejor que sea de la materia, sea de la especialidad de la que se va a encargar ese informe pericial. Por ejemplo, la neurología, que es a lo que yo me dedico, todo lo que son los informes médico-periciales que tengan que ver con el daño cerebral, con cualquier lesión neurológica, pues siempre lo vamos a hacer mejor un neurólogo, un neurocirujano, alguien que sepa de ese aspecto, que otro especialista pues que se dedique a otras cosas que por supuesto harán mucho mejor las suyas, ¿no? Entonces vais a necesitar, cada vez que queráis hacer un informe pericial, un médico que sea experto en ese tema. Y luego otro de los aspectos importantes, si queréis cuantificar el valor del daño, si queréis valorar el daño corporal concreto que ha ocasionado cualquier patología, cualquier enfermedad, cualquier negligencia, cualquier otra cosa, vais a necesitar a alguien que tenga un máster en la valoración de daño corporal, un máster específico para valorar los daños que se derivan de una lesión concreta. Entonces, recordad eso, que tiene que ser médico, en primer lugar, tiene que saber del tema, no es absolutamente necesario, pero sí tiene que saber del tema o tener la especialidad de ese tema, eso siempre va a ayudar. Y luego, si queréis cuantificar los daños corporales a nivel económico, a nivel de las secuelas, pues vais a necesitar a alguien que tenga un máster en la valoración de daño corporal. ¿Qué lleva un informe pericial y por qué es tan distinto de un informe clínico, un informe médico? La estructura es absolutamente distinta, no tiene nada que ver. Primero van a venir los datos del perito, esto es algo que en un informe clínico sí que va a venir también, pero va a venir de forma
mucho menor, va a venir de forma mucho más escueta, simplemente el nombre ya está. Aquí es importante una descripción del perito en la que se tiene que justificar por qué se considera que ese perito es válido para realizar ese informe concreto. Se tiene que dar el objetivo del informe, quién ha encargado del informe. No es lo mismo un informe para una incapacidad que un informe para una negligencia médica, por ejemplo. Son absolutamente diferentes. Se deben establecer todos los hechos, todo lo que ha ocurrido, se deben introducir todas las fuentes de dónde hemos obtenido todos los datos, la exploración clínica, si se ha realizado de esa persona en concreto. Hay veces que es necesaria, hay veces que no. Por ejemplo, en el caso de valorar un fallecimiento, pues lógicamente no hay que hacer ningún tipo de exploración a esa persona en concreto. Se debe hablar de lo que os decía, todas las fuentes en las que se basa el informe, las clínicas y las no clínicas. Esto es algo importante y esto es algo muy diferente respecto a los informes clínicos. Se debe poner también el motivo por qué nos han encargado de hacer ese informe pericial y luego ciertos parámetros, ciertas cosas muy específicas, como si existe un nexo de casualidad, de causalidad o no entre lo que ha ocurrido y las lesiones que existen, la valoración de las lesiones, la cuantificación económica de las lesiones. En definitiva, otros aspectos absolutamente diferentes de lo que es un informe clínico. Por lo tanto, si necesitáis un informe pericial, vais a necesitar un informe pericial, no vais a necesitar un informe clínico. Otro de los aspectos muy importantes también, si queréis buscar un perito o si queréis realizar un informe pericial, es que necesitáis un médico perito que os vaya a ratificar ese informe en el juicio. Esto es algo así como defender ese informe en el juicio o explicar por qué ese informe se ha escrito o se han concluido aquellas cosas en las que se concluye. O sea, vais a necesitar que ese perito que estáis buscando pues os apoye de alguna forma o vaya a ratificar ese informe ante el juez, que simplemente explicar ante su señoría pues por qué se han concluido lo que se ha concluido, las conclusiones, o por qué se han llegado a determinadas conclusiones o se han tomado determinados consejos en ese informe pericial. Estos informes es muy importante que vayan fechados, es muy importante que vayan firmados, pues por las consecuencias legales que lógicamente tiene. Como os decía, la ratificación es fundamental, el informe es fundamental y la elección del perito es fundamental, porque debe ser alguien que, como os digo, sepa de todo esto. Y otra de las cosas que quiero comentaros, porque siempre es algo que sale a colación, es uno de los miedos fundamentales de por qué de buscar un informe pericial, de todas aquellas personas que se ponen en manos de un perito médico, de un abogado, para reclamar lo que tengan que reclamar. Una de las dudas fundamentales es el precio de estos informes periciales. Es algo que siempre se tiene mucho miedo porque se tiene la idea de que son muy caros y siempre hay que explicarlo. Bueno, es imposible decir de entrada cuánto sirve, cuánto va a valer un informe pericial, puesto que no tiene nada que ver un informe pericial con otro. Y eso también es muy típico de los informes periciales. Hay una gran diferencia entre unos y otros. No es lo mismo un informe simplemente para justificar algo muy concreto, que un informe para incapacitar a una persona, que un informe de una negligencia médica, que habitualmente suelen ser mucho más complejos. Hay que analizar mucha más información. El precio, por lo tanto, tiene que ver con el objetivo de ese informe, tiene que ver con la cantidad de documentación. Hay determinados informes que están basados en un informe médico y ya está, y explicamos ese informe médico a su señoría y no tiene nada más. Pero hay otros que tienen miles de páginas, miles de documentos que analizar y lógicamente no tiene nada que ver una cosa con otra. La complejidad. No es lo mismo un informe en el que uno pues, se rompe un dedo, que eso es muy fácil de analizar, que una lesión cerebral neurológica con una gran cantidad de repercusiones, con un daño que va evolucionando con el paso del tiempo, con el paso incluso de los años. No es lo mismo que haya que ratificarlo, que no haya que ratificarlo. No es lo mismo que haya que hacer una valoración de las secuelas, que no haya que hacer una valoración de las secuelas. En definitiva, hay una gran diferencia entre unos informes periciales y otros y, lógicamente, pues el precio también cambia de unos informes periciales a otros, pudiendo ir desde poco más de 100 euros hasta varios miles de euros, porque, como os digo, no tiene absolutamente nada que ver la complejidad de uno con otro. Y con esto simplemente quería transmitiros la idea, intentar aclarar un poquito esas diferencias entre los informes periciales médicos y los informes clínicos médicos, que no tienen nada que ver y hay mucha gente perdida con este tema. Espero que haya gustado y que a alguno de vosotros pues os sirva. Muchas gracias.